Bueno, bienvenidos a una semana más al podcast, ¿no? Al bar de Nospespor, al bar de Mestalla. Vamos a hablar de la actualidad valencianista. Tenemos como siempre a Jorge Ruiz. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas, José Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, oye, pues con mucha actualidad valencianista. ¿Por dónde empezamos? Vamos a ver el cierre del mercado de invierno, ¿no? El mercado de invierno cierra el próximo 31 de enero, cierra el viernes y bueno, parece que no va a acabar de moverse, pero sí que han habido bastantes cosas estos últimos días. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, como tú dices, acaba mañana a las 12 de la noche. No se prevén muchos movimientos más. Sí que es verdad que el Valencia, como siempre, hasta el final va a tener alguna vía que otra abierta. Por ejemplo, Alcácer está muy cerca del Villarreal, pero aún no está del todo cerrado. Luego estaba la opción de Ceballos, que está en el Arsenal, que no está jugando mucho. Y sí que es verdad que César estuvo reunido con sus agentes. Hasta cierto punto se estuvo barajando la posibilidad de que Ceballos viniese al Valencia cedido 2 años. Pero sí que es verdad que el Arsenal no lo quiere dejar cedido. Se gastó casi 20 kilos en la cesión de Ceballos y el Madrid piensa que el Valencia es un rival directo porque se lo puede enfrentar en Copa del Rey, se puede enfrentar al Valencia en Champions y no quiere reforzar a un rival directo como puede ser el Valencia. Entonces es complicado que venga Ceballos. Lo de Alcácer está casi hecho con el Villarreal, pero aún así el Valencia sí puede venir algún jugador más en estas últimas horas y es asequible. Siempre y cuando salga un jugador, el Valencia intentará incorporarlo. Luego, en general, se preveía ya que no iba a ser un mercado de fichajes muy movidito. La plantilla está bastante cerrada. Sí que es verdad que ha venido Florenzi, que se va a hacer oficial en horas. El lateral derecho lo necesitaba el Valencia porque Pichín está lesionado, no se sabe cuándo va a volver. Está cerca ya, pero no se sabe cómo va a volver, sobre todo. Al final vuelves de la lesión, pero tienes que ir probándote. Vaz no es lateral derecho. Entonces, pese a que jugaba y para mí lo hacía bien, sí que es verdad que tiene alguna carencia defensiva y en partidos importantes es cuando más se nota que tiene esa carencia a la hora de defender. Y Correia lleva unos partidos ya que lo hemos visto poco, pero lo que hemos visto no convence. Y entonces el Valencia tiene la necesidad sí o sí de fichar un lateral derecho y Florenzi para mí es una buena incorporación. Bueno, Florenzi de momento es la única incorporación que ha hecho el Valencia. Has hablado de un hombre, César Sánchez, el nuevo director deportivo del Valencia, que bueno tiene una papeleta difícil. ¿Qué te parece su fichaje? ¿Crees que es un hombre que reúne el conocimiento de fútbol, la experiencia, el perfil adecuado para la dirección deportiva, que es muy complicada en la Casa Che? ¿Hasta qué punto crees que va a tener libertad César Sánchez para llegar sus propuestas, ¿no? Sabemos que bueno, pues parece que está muy pendiente de los agentes, el tema Méndez, del presidente, de la voluntad del IM. ¿Va a poder trabajar César Sánchez? Y bueno, ¿qué te ha parecido las primeras decisiones que ha tomado? Bueno, la primera decisión muy buena. Al final traer a Florenzi cedido 6 meses, no te gastas nada en la cesión, solo pagas la ficha y que luego el Valencia tenga la posibilidad. Tiene una opción preferencial, es decir, si Florenzi estos 6 meses juega muy bien y el Valencia le convence al jugador, tiene la opción a partir de verano de ficharlo por una cantidad cercana a los 15 millones de euros. Es decir, no te hipotecas ahora, lo tienes cedido al futbolista, necesitas un lateral derecho y él viene. Y si luego en verano el Valencia ve conveniente ficharlo, si está en Champions y no tiene ningún problema económico, lo va a fichar sin ningún problema. Así que la primera decisión para mí me ha parecido muy buena. En cuanto a la capacidad de César, hombre, es un hombre de fútbol. Ha jugado toda la vida a fútbol, portero del Real Zaragoza, Real Madrid, Valencia, Tottenham, entre otros. Así que experiencia en el mundo del fútbol tiene. ¿Experiencia como director deportivo? No tiene. Es la realidad. Pero es un hombre de fútbol que sabe lo que hay en Valencia. Es el primero que sabe que Méndez también tiene poder, que Peter Lim al final es el que va a tener la última palabra. Y si todo esto César es capaz de asimilarlo, no creo que haya ningún problema. Si quiere tener más poder del que realmente le da al club, es cuando habrá un problema, que es más o menos lo que ha pasado con Marcelino Mateo Alemán. Nos guste o no, Peter Lim lo dijo a Neil Murso hace poco en una entrevista. Quieren a alguien que realmente sepa reproducir todo aquello que ellos quieran. Entonces, a partir de ahí, si César se adecua a ese perfil, no va a tener ningún problema. A mí, mira, me da un poco de miedo las propuestas que hace el Valencia, que, ojo, no es tanto por ellos, pero fíjate, Cerades, César, son tíos que seguro que tienen una gran valía y, de hecho, parece que así lo están demostrando, lo cual les augura un futuro brillante. Pero que eso lo sabemos ahora. Son tíos que no tenían una experiencia en un primer nivel y el Valencia no es un equipo fácil con el que desfojarse. Y parece que está saliendo bien, pero estas cosas no siempre salen bien. Acordémonos del experimento Koeman
o de tantos otros que ha habido, ¿no? Que me da un poco de miedo cómo la presidencia o la gestión apuesta por perfiles que todavía no están tan consagrados para puestos que son muy, muy complicados. Pero bueno, parece que de momento le está saliendo bien, pero no siempre va a salir así. Oye, Jorge, y vamos a hablar del culebrón Rodrigo. Parece que siempre está ahí. Llevamos un par de años que en cada mercado de fichajes se abre. ¿Qué nos puedes contar de Rodrigo? Bueno, el tema de Rodrigo es complicado de analizar, pero el Valencia siempre que tenga una oferta de 60 millones de euros lo va a vender. Sea en enero... ¿Te parece un buen precio, 60, para un jugador como Rodrigo? Sí. ¿Y crees que se va a pagar o está por encima del precio de mercado? Creo que nadie va a pagar 60 millones por Rodrigo, si no ya lo hubiesen pagado. Lleva 2 goles en la Liga esta temporada. Es que creo que Rodrigo tuvo un año muy bueno, que fue la primera temporada de Marcelino, que marcó casi 20 goles, dio otras tantas asistencias, y yo creo que ese era el año, con 27 años, 26, donde un club potente podía haber pagado los 60 millones de euros. Creo que ese era el año donde el Real Madrid, que fue el equipo que más cerca estuvo de ficharle, si realmente lo quería, podía haber pagado 60 millones de euros. Se los gastó en Jovic, por ejemplo, hace poco. El Atlético de Madrid y el Barcelona han pecado un poco de lo que siempre suelen hacer este tipo de equipos, que es negociar primero con el jugador o llevar a un acuerdo con él y luego dan por hecho que van a llegar a un acuerdo con el club cuando no tienen dinero. Se ha visto que el Barcelona no tiene, bueno, debe más de 60 millones al Fair Play, tiene que cuadrar cuentas, tiene que vender antes de junio. Si tú debes 60 millones de euros y quieres fichar a un futbolista por otros 60 millones de euros, tienes que cuadrar cifras de más de 100 millones de euros. Entonces yo lo veía imposible que se fuera al Fútbol Club Barcelona, pero sí que es verdad que han intentado por todos los medios. Trajeron a Méndez a negociar, trajeron al padre de Rodrigo. Bueno, el jugador fue, ¿no? El lunes. Sí, a ver, fueron Cilesen, Vallejo y Rodrigo a pasar un reconocimiento médico, porque bueno, tienen problemas con la lesión, son los jugadores que ahora mismo tienen más problemas de lesión. Pero sí que es verdad que ese reconocimiento médico de Rodrigo, porque Rodrigo ya estaba bien, ya había jugado el fin de semana anterior, era una petición expresa del Barcelona, de que se hiciera ese reconocimiento médico para ver si, ya que se arriesgaban, el jugador estaba bien. Porque si Rodrigo tiene un problema en la rodilla, imagínate que ahora está 2 o 3 semanas de baja, al final te plantas casi en marzo y la cesión dura 2 meses más de competición. Entonces el Barça se quería asegurar de que Rodrigo estuviese bien. Pero como te digo, el Barça no tenía dinero, no tenía liquidez para fichar a Rodrigo, y por eso se estuvo barajando varios nombres en la operación. Pero claro, el Barça te intenta meter a Uagué, que no juega allí, que ni siquiera cuenta, Abel Ruiz, que es de segunda división del Barça B, Collado, Monchu, son jugadores del Barça B, y el Valencia eso no lo iba a tolerar. A última hora se barajó el nombre de Bruno Fernández, que es que el Barça llegaba a un acuerdo con el Sporting de Lisboa para ficharlo en verano, y a cambio el Sporting de Lisboa lo cedía al Valencia para que el Valencia cediese a la vez a Rodrigo al Barcelona. Es una operación súper compleja y bueno, sí que es verdad que el futbolista es top. Bruno Fernández es de lo mejor que he visto yo en esa posición, pero aún así lo veía todo muy complejo, y desde el primer momento he visto que Rodrigo lo tenía muy complicado para salir, pese a que había algún momento en el que sí que es verdad que parecía que se iba a ir. Bueno, hubo muchos compañeros, ¿no?, de prensa que lo daban por hecho la salida de Rodrigo. Te has hablado de 3 años, ¿no? Este momento de Rodrigo, 2018 con el Real Madrid, 2018 con el Real Madrid, luego con el Atleti, y ahora 2020 con el Barça. Muchas novias, ¿no?, para un jugador que parece que esto es como ligar al final, ¿no? Cuando te consideras muy divo y vas rechazando, al final te quedas solo. Bueno. Además, ¿crees que es una buena opción para el Valencia que se quede Rodrigo? Hablaban de la posible llegada de Alcácer, ¿no?, si Rodrigo acaba saliendo. ¿El cambio de cromo, Rodrigo por Alcácer, a ti te gustaba? No, desde el primer momento no lo veía nada claro. Voy por partes. Primero, Rodrigo es un jugador combinativo que muchas veces baja a recibir a medio del campo, que lleva el balón, que da asistencias. Bueno, no marca tanto, eso sí que es verdad, no es un goleador, pero sí que te aporta. Es el único jugador del Valencia que aporta todo esto que te estoy comentando. Parejo y Rodrigo es medio Valencia en ataque. Y en cambio Alcácer es un jugador que no es nada combinativo, que le cuesta mucho más crear juego, y que es un goleador nato dentro del área, y ya lo tienes a Máximo Méndez, tal cual esto, incluso mucho más. Bueno, a mí me parece mejor que Alcácer, y más proyección y más joven. Y luego tienes a Gamero, que tiene más experiencia que Paco, y también tiene gol. Entonces, juntar arriba a Paco Alcácer, a Máximo Méndez y a Gameiro, que ninguno de los tres es capaz de crear juego, me parecía bastante peligroso. ¿Y Gameiro por Alcácer?
Gameiro por lo que hace sí que lo veo, porque Gameiro tiene 33 años, va a cumplir 34. ¿Y Paco qué edad tiene? 7.